virtual denominada Elecciones en Estados Unidos 2020, el impacto para México y sus migrantes, llevada a cabo para ustedes por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y organizada por el doctor Luis Octavio Vado Grajales, consejero de esta institución, a quien aprovecho para saludar y agradecer también de paso la invitación respectiva. Saludo, doctor. Saludo también con mucho gusto al doctor Magdaleno Manzanares, vicepresidente de Asuntos Exteriores de la Western New Mexico University. Saludos. Al maestro Eric Lee también, director ejecutivo de la North American Research Partnership. Buenas tardes, maestro. Saludo también con mucho gusto a la maestra en periodismo Fernanda Santos, periodista, escritora y profesora de la Walter Cronkite School, y desde luego a la maestra Gema Morales Martínez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. Este ejercicio resulta ser de la mayor pertinencia, pues el martes 3 de noviembre de este año, nuestro vecino país del norte renovará múltiples cargos, desde luego la presidencia de los Estados Unidos, pero también el Senado, la Cámara de Representantes, así como diversas elecciones estatales, legislativas y gubernamentales. Serán también una de las primeras democracias que enfrentarán el gran reto de celebrar comicios electorales en medio de un escenario de crisis de salud y tal vez de crisis también económica. Dichas votaciones traerán consigo consecuencias inmediatas en el orden mundial y sin lugar a dudas nuestro país, México, será uno de aquellos que recibirán más directamente los impactos económicos, políticos y sociales. Y es que la relación bilateral entre la Unión Americana y nuestro país se da desde aspectos de macroeconomía hasta una vida cotidiana en las ciudades fronterizas. Comprende una estrecha relación histórica, geográfica, cultural, diplomática y política, tan compleja como enriquecedora. Las diferencias entre nuestro sistema político y electoral para con el vecino país son bastantes. Un mandatario electo por un periodo de 4 años para la presidencia que puede ser reelecto eventualmente, un sufragio indirecto a partir de colegios electorales, un uso recurrente de boletas electrónicas, de voto anticipado e incluso de sistemas mixtos, un sistema que permite que resulte electa a la presidencia una candidatura que no haya obtenido la mayoría de los votos. En fin, diferentes maneras de materializar efectivamente la voluntad popular. Además de lo anterior, persiste un tema en la agenda pública y en la relación entre ambos países que ha cobrado cada vez mayor relevancia: la migración. Más de 32 millones de latinos, un muy buen porcentaje del electorado a nivel nacional, tendrán el derecho de ejercer su voto, por lo que serán clave en el momento de elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. Los procesos electorales se han convertido en un elemento fundamental del fenómeno de la globalización y esta creciente interdependencia entre países ha provocado que los efectos de la renovación democrática de los gobiernos traspasen de forma inmediata las fronteras nacionales, afectando a la comunidad internacional en distinto grado. La tendencia marca que este proceso de elecciones globalizadas irá en aumento, por lo que es prácticamente obligatorio analizar los fenómenos electorales desde su óptica holística. Esto quiere decir, más allá de los ámbitos nacionales o locales. Dicho lo anterior, y desde luego deseando que este ejercicio sea de provecho para todas y para todos ustedes, voy a ceder el uso de la voz al autor intelectual de esta mesa, al doctor Luis Octavio Vado. Previo a lo anterior, previo a que tome la voz, voy a leer su semblanza curricular. El doctor Vado es doctor en Derecho, consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, preside las comisiones del Servicio Profesional Electoral Nacional y la de Formación. Es también profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, autor de textos sobre Derecho Electoral y Constitucional, publicados en editoriales como Tirando Blanche, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también la editorial Porrúa. Y en las revistas Cuestiones Constitucionales, Justicia Electoral, en la que también ha sido árbitro, Metapolítica y también en la revista Voz y Voto. Miembro del Comité Académico de Perspectivas, revista de Ciencias Sociales, le cedo el uso de la voz con mucho gusto al doctor Vado. Adelante, por favor, colega.
Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes, Gema, Fernanda, Magdaleno, Eric. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera, para entrar en materia y escucharlas y escucharlos a ustedes, que son quienes son nuestros expertos que hoy nos acompañan, simplemente contextualizar. Estas elecciones de noviembre, estas elecciones presidenciales, pero también de la mitad del Senado, pero también de la mitad de la Cámara de Representantes, ¿qué impacto pueden tener tanto allá como acá respecto de las y los mexicanos? ¿Qué impacto se espera respecto de las y los migrantes en la relación que se ha venido construyendo en esa especie de tercer país que es la frontera México-americana? ¿Qué impacto puede tener dentro de la política exterior mexicana? ¿Qué podríamos esperar por allá? ¿Cuáles son los impactos en lo social, en lo económico, en lo político? Desde la perspectiva de la observación electoral, de la academia, de la prensa, de las políticas públicas, pero también desde la perspectiva y los conocimientos de todos y cada uno de ustedes. Para efectos de que nuestro público conozca la mecánica, pasaremos entonces a las intervenciones de ustedes, 10 minutos cada quien. Empezaríamos con mi compañera Gema, continuaríamos con Fernanda, para pasar después con Magdaleno y terminar con Eric. Leeré brevemente el currículum de la maestra Gema Morales Martínez. Gema es consejera electoral y maestra en gestión pública aplicada. Es coordinadora de las publicaciones Mecanismos de Participación Ciudadana y Educación Cívica, una experiencia global, así como Voto Nulo en México, análisis desde lo local. Actualmente coordina el estudio de participación de la juventud en México y América Latina. Ha participado como especialista en educación cívica en misiones de observación electoral internacional de la Organización de los Estados Americanos y ha sido observadora en las diferentes elecciones y mecanismos de la democracia directa en América, en Europa y particularmente en Estados Unidos. Gema, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, colega Vado. Primeramente, gracias por la invitación y saludo con mucho gusto a mis compañeros y mi compañera panelista. Y bueno, para entrar en materia, me voy a permitir platicar sobre todo y enfocarme al tema electoral, cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y dar algunos datos también sobre todo de lo que nos ocupa, el tema que nos ocupa el día de hoy, que es respecto a los migrantes mexicanos. Y bueno, estas elecciones sin duda serán diferentes, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Sabemos ya que más de 50 países han pospuesto elecciones por causa de la pandemia que nos encontramos viviendo en todo el mundo. Entonces, es así como Estados Unidos, al parecer, aunque las primarias han sido también pospuestas para junio, es así como vemos pues que Estados Unidos está esforzándose en general por conservar las elecciones para el próximo 3 de noviembre. ¿Qué van a elegir el 3 de noviembre en Estados Unidos? Eligen la presidencia, se elige también la totalidad de la Cámara de Representantes, así como una tercera parte del Senado y 11 gobernaturas. Y entrando en materia, en lo que son el electorado, cuántas personas conforman lo que en México llamamos la lista nominal. En Estados Unidos son 231 millones de personas inscritas para votar, de las cuales, para darnos un contexto de la participación que hay en Estados Unidos, en 2016 participaron 137 millones de personas, que corresponde a un 55% de participación del electorado. Y ese, como mencionaba bien al inicio mi colega Gerardo Romero, en relación al estrecho lazo que nos vincula a México y Estados Unidos, encontramos que precisamente los mexicanos ocupan el primer lugar en cuanto a migración en Estados Unidos, y por mucha diferencia le siguen, son aproximadamente 11 millones de personas mexicanas inmigrantes en Estados Unidos, le sigue China en segundo lugar con casi 3 millones y la India con 2.5 millones de personas. Ahora bien, de los migrantes que están en posibilidad de votar en Estados Unidos, encontramos que 1 de cada 10 personas son migrantes. Entonces, corresponde, digamos, a un 10% del electorado que son migrantes. Ahora, ¿pero cómo votan en Estados Unidos? Estados Unidos tiene una forma de votar distinta al resto de la región y los países en América y en América Latina.
También, como mencionábamos hace un momento, pues no se cuenta, digamos, como en el resto de los países, el voto que corresponde a cada persona, sino a el voto electoral del colegio electoral. Entonces, esto hace diferente la forma de votación en Estados Unidos, como también lo hace diferente que cada uno de los estados puede tener reglas propias sobre las formas de votación. ¿Cómo van a llevar a cabo esta votación en Estados Unidos? Estados Unidos ofrece un tipo de votación variado que corresponde al tradicional, que es el uso de la boleta en una casilla electoral, pero también puede ser por correo o de forma anticipada, también ya sea de manera presencial o por correo, y por supuesto tienen el voto en el extranjero, que normalmente se hace por correo postal, y son 3 millones aproximadamente de personas que podrán votar desde el extranjero. Y algunos estados también cuentan con la votación electrónica, y normalmente lo hacen de manera mixta, es decir, de manera electrónica o con boleta. Pero, ¿qué impacto tendrá la pandemia en estas próximas elecciones? Encontramos, en primer lugar, que se tendrá que tomar en cuenta y considerar varios aspectos. Uno de ellos, y muy importante, es la normatividad. La normatividad tendrá que tener ciertas adecuaciones en algunos de los estados si se pretende poner o especificar una forma de votación a fin de que la gente tenga las opciones para emitir su voto este próximo 3 de noviembre. Por un lado, la normatividad, por el otro también son, y muy importantes, los costos. Tenemos como ejemplo de una manera, digamos, exitosa, que fue Corea del Sur, que recientemente celebró elecciones y que lo hizo en medio de la pandemia. Habría que ver cuánto fue el costo que se incrementó en la organización electoral, no solamente en cuanto al manejo de documentación electoral, sino también de las disposiciones que tienen que tener en las casillas. Es decir, proporcionaban la mascarilla, el gel antibacterial, los guantes, una serie de elementos para garantizar la seguridad en materia de salubridad de la ciudadanía. Y, contrario a lo que pudiera pensarse, justo en este país, en Corea del Sur, pues incrementaron considerablemente el porcentaje de participación. Entonces, ¿qué pasa si hay estos cambios en las reglas del juego, digamos, del 3 de noviembre? Por un lado, tendrá por supuesto que comunicarse de manera muy eficaz, no solamente al electorado, cuáles serían estas nuevas reglas del juego, sino también a las candidaturas. ¿Qué va a pasar con las candidaturas? ¿Qué va a pasar con las campañas? ¿Qué va a pasar con los mítines? Bueno, pues se estima o se espera que muchas de esas actividades se vuelvan, digamos, como una candidatura virtual, en donde estarán, por supuesto, en contacto con el electorado, pero más bien de manera virtual, haciendo uso, por supuesto, de medios digitales y redes sociales, que si bien Estados Unidos utiliza televisión, radio, prensa, los medios tradicionales, sí también utiliza mucha tecnología para poder llegar al electorado. Ahora bien, en materia de la votación anticipada, me gustaría destacar en particular este tema, esta forma de votación, porque hay un poco de polémica al respecto. Algunos opinan que se prestaría a acciones fraudulentas. Me parece que Trump tiene, por supuesto, más esta idea. Y si bien la ciudadanía en Estados Unidos en general tiene una confianza en sus instituciones y en su sistema, pues este puede ser un factor de riesgo si es que no se encuentra bien planificado. Como dato tenemos que en las elecciones anticipadas de Wisconsin de este año, las elecciones primarias, el 70% del electorado prefirió votar por correo, de manera anticipada, contra un 10% comparándonos con abril de 2016. Es decir, la gran mayoría decidió mejor no acudir físicamente a las urnas y emitir su voto de manera anticipada. Ahora, en las elecciones que vengan, si se utiliza más este tipo de votación o si hay personas que prefieren acudir al centro de votación, también encontramos que en algunos espacios, si bien hay algunos que son grandes, como auditorios, hay espacios que también pueden ser muy reducidos. ¿Qué pasaría con este tipo de espacios?
tendrían que ser nuevamente seleccionados, encontrar los espacios que puedan ser lo más grandes posibles, a fin de que podamos tener, digamos, esta sana distancia, como le decimos en México, para poder emitir el voto de manera segura. ¿Afectará o no la participación? Habrá que verlo. En cuanto a los migrantes, también encontramos que, si bien, como decíamos hace rato, los mexicanos son quienes ocupan un porcentaje importante, se convierte, por supuesto, también en un grupo vulnerable. Sabemos que los mexicanos migrantes, la mayoría, no cuentan con conocimiento del idioma inglés, no cuentan con un sistema de salud y además sí se encuentran en la primera línea de trabajo actualmente, sobre todo en el sector agrícola. ¿Qué pasa entonces? No cuentan tampoco con las condiciones, sobre todo de una vivienda con amplios espacios. A veces encontramos que vive una o más familias en un espacio pequeño y esto los vuelve más vulnerables a poder contraer el COVID. Igualmente, toman el medio de transporte público para poder llegar a sus trabajos, es decir, muchos de ellos no pueden permanecer en sus casas para poder pues resguardarse y cuidarse ante esta pandemia. Para concluir, solamente, es que ya estoy viendo aquí el reloj, entonces, para concluir, solamente diría, bueno, pues que habrá que observar diferentes aspectos en estas próximas votaciones. Cuidar, por supuesto, el aspecto normativo, el aspecto físico en cuanto a la votación física que se realice y cuidar la comunicación clara y efectiva con el electorado y con las candidaturas a fin de que todos conozcan las reglas del juego en los cambios que ocurran. Y no omito mencionar que casi cada estado tiene su propia normatividad y su propia forma de hacer la votación, pues será totalmente importante este despliegue de información clara y oportuna a fin de que todos y todas conozcan las reglas del juego de las elecciones que se supone se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre. Muchas gracias. Gemma, muchas gracias por tus comentarios, por tu estupenda forma de enmarcar el proceso electoral que se hace en Estados Unidos, que se hará en Estados Unidos y sobre todo en estos tiempos del COVID que tú muy bien contextualizabas. Quisiera comentar a nuestro público que ya está habilitada la opción de presentar preguntas por medio de YouTube. Si nos estás viendo desde el inicio de esta transmisión, te pediría que refrescaras para que te apareciera ya la posibilidad de formular preguntas, que daremos respuesta al final. De igual manera, quisiera comentar que en próximos días subiremos una versión de este video con lenguaje mexicano de señas, para que aquellas personas que tengan alguna discapacidad auditiva puedan, desde luego, enterarse de lo que aquí estamos platicando. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a Fernanda Santos. Si me permites, Fernanda, leer rápidamente un extracto de tu currículum. Fernanda es periodista, escritora y profesora de periodismo narrativo en la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication, donde ingresó en el año 2017, después de trabajar por 12 años en The New York Times, y más recientemente como corresponsal jefe del periódico en Arizona. Ha reporteado en 3 idiomas distintos para publicaciones basadas en países latinoamericanos y en los Estados Unidos. Su libro, The Fire Line, The Story of the Granite Mountain Hot Shops, fue premiado por la Western Writers of America, Asociación de Escritores del Oeste, como el mejor libro de no ficción del año 2017. Santos es parte de la junta directiva de la Arizona Latino Media Association, parte de la junta directiva de Migratory Notes, que es un servicio de noticias sobre inmigración, y voluntaria de News Literacy Project, una organización nacional no partidaria cuyo objetivo es enseñar a estudiantes de secundaria cómo diferenciar noticias verdaderas de las fake news en la época digital, un tema que incluso el propio instituto ha venido abordando en varias ocasiones. Fernanda, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Si activamos tu micrófono, por favor. Perdón, disculpe. Gracias a usted por la invitación y un placer estar aquí con todos. Desde ahora digo que mi acento es un poco raro porque soy de Brasil originalmente, pero agradezco a todos los mexicanos y colombianos por pues vivir en Colombia por un tiempo que me enseñaron a hablar el español. Bueno, siguiendo ahí de lo que habló Gemma, hoy día no hay cómo separar la cuestión política de la pandemia. Todos son muy conectados aquí.
Pues si ustedes se acuerdan, durante la campaña el presidente Trump ya empezaba a hablar de sus políticas migratorias, de su deseo de limitar o mismo de interrumpir el flujo de migrantes, mayormente desde México, pero también de otros países de Latinoamérica a los Estados Unidos. Por mucho tiempo encontraron mucha resistencia del lado demócrata, del lado más progresista de la población, pero en este tiempo, por cuenta de la pandemia, ha podido implementar varias medidas con más fuerza, con más frecuencia, y de esta manera usar la pandemia como una excusa para lo que quiere hacer aquí. En la frontera, por ejemplo, el proceso de entrada en el país de las personas que vienen mayormente de Centroamérica a pedir asilo, pero muchos de México también, de estados como Guerrero, Veracruz, donde hay hoy día mucha violencia por cuenta de los narcos, era que cada día entraba un cierto número de personas, 10, 15, 20, porque estaban como permitiendo la entrada gradual. Hoy día pasan muchas veces una semana y se entran solamente 1 o 2 personas. Está casi que totalmente terminada esta migración legal, porque a la entrada por medio de un pedido de asilo es legal en los Estados Unidos. Ya un proceso que el migrante, de lo cual el migrante participa, hace que su caso sea decidido por un juez de migración. Pues aquí en Arizona tenemos entonces una distancia muy interesante entre la dinámica de la frontera de este tercer país de que habló Octavio, y la dinámica de lo que pasa aquí en el estado de Arizona. Hoy, obviamente, muy enfocada en la elección presidencial que viene en noviembre. En 2016, cuando ganó el presidente Trump, mucho del movimiento de electores, hubo muchos electores, nuevos electores, personas que estaban votando por la primera vez, muchos de ellos latinos. Es el grupo que más crece aquí en el estado de Arizona, es más o menos 33% de la población, pero todas las proyecciones dicen que en el año 2030 van a ser la mayoría de la población. El grupo más grande de la población serán los latinos. Ya son la mayoría en las escuelas públicas de Phoenix. Entonces son el futuro del estado. Pero el poder en Arizona está en las manos del Partido Republicano todavía, el poder estatal. El gobernador es republicano, la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes en Arizona también republicana. Y la diferencia es que en 2016, ¿por qué podíamos salir a la calle a hacer campañas? Hubo una movilización muy grande, incluso muchos de los que participaron de esta movilización eran inmigrantes indocumentados, que tocaban las puertas y decían a las personas, mire, yo no puedo votar, pero usted, por ser ciudadano, puede, y por favor, vote por alguien que pueda defender a los derechos de la comunidad latina de una manera mejor, representar a la comunidad de una manera mejor. Mismo que Trump se eligió aquí con más o menos 4 puntos porcentuales de diferencia, que es una diferencia muy pequeña. El candidato Mitt Romney, el republicano que concurrió contra el presidente Obama, ganó Arizona por 9 puntos porcentuales. Es una diferencia bien grande. Pero en este mismo año, 2016, el alguacil Arpaio, Sheriff Arpaio, que es muy conocido, perdió sus elecciones. Y esto fue una gran victoria de estos organizadores comunitarios, como dicen muchos de ellos indocumentados, que salieron ahí a pedir a la población, a otros latinos, otras personas que vienen de sus países, que vinieron de sus países, pero que tienen el derecho a voto por ser ciudadanos, que salgan a votar. Este año ya no hay nada de eso, porque no podemos salir a la calle, ¿verdad? No podemos tocar en la puerta. Si una persona que no conozco toca mi puerta, yo no abro la puerta, porque no sé quién es, por el miedo de esta pandemia, el miedo de la contaminación. Entonces, la campaña ha sido muy exclusiva a las personas que tienen el acceso a la internet, a los medios. Y ahí está el gran peligro por cuenta de los fake news, por cuenta también de estas burbujas donde vivimos, ¿no? Porque si uno es, por ejemplo, más conservador, su tendencia es que consulte a sitios web más conservadores, de ideas más conservadoras. Si uno es más progresista, está expuesto mucho más a ideas que sean como las ideas que tiene. Entonces,
hay estas burbujas donde las personas están presas, viviendo ahí en estas burbujas, y al mismo tiempo no hay una posibilidad como tuvimos en 2016 de participación alta de las personas de bajo ingreso, de las personas de la clase trabajadora, y estas son mayormente personas que son inmigrantes y latinas. Aquí las personas latinas son, muchos de ellos son personas, familias de bajo ingreso o de clase trabajadora. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el resultado que eso va a tener para las elecciones presidenciales? Lo interesante es que en este momento el candidato Joe Biden del Partido Demócrata está adelante en las encuestas por 4 puntos, pero todavía tenemos varios meses hacia las elecciones, y el presidente Trump tiene un sistema ahí muy fuerte, una presencia muy fuerte en las medias sociales. Entonces, a ver lo que va a pasar. Pero la cuestión más amplia, yo creo que tenemos que siempre tener en mente aquí en Arizona, es que los latinos son el futuro de este estado. Y este momento es un momento de mucha decisión, no tanto por las elecciones presidenciales, pero por los gobiernos locales, desde el gobierno estatal hacia las alcaldías de las ciudades y las otras partes del gobierno. Porque por ser todavía dominadas por un partido que normalmente apoya políticas que están en contra, políticas que son muy apoyadas por los latinos. Por ejemplo, un sistema de servicio social más fuerte, un sistema de escuelas públicas más amplio. Por esa razón, existe ahí, estamos viviendo un momento de transición muy fuerte, donde los que están en el poder no representan los que luego van a ser la mayoría en el estado. Entonces, la pregunta que yo siempre hago y he escrito sobre eso es, ¿cuál es el Arizona que queremos para el futuro? Queremos, yo digo así en términos de todos que están aquí, ¿sí? Si continuamos a apoyar políticas más conservadoras en contra de inmigrantes, en contra del crecimiento de las familias de bajo ingreso, de las familias que no hablan en inglés en la casa. Si estas son las políticas que vamos a apoyar, entonces en 10, 20 años, ¿cuál va a ser el resultado para la economía del estado? Y al mismo tiempo, si pasamos entonces a dar todo este apoyo a la comunidad que está creciendo, comunidad latina, ¿cómo es que vamos a lograr hacer eso con las personas que tenemos actualmente en posiciones de liderazgo en el estado? Entonces es un momento muy interesante de transición que está como en suspenso por cuenta de esta pandemia, porque estamos todos como en nuestras casas sin salir, sin actuar, pero es una cuestión que va a ser muy presente en estas elecciones. Si gana el candidato demócrata Joe Biden, va a ser, en mi opinión, una prueba de que los latinos y los votantes independientes aquí, que es una parte grande, son los que no están asociados a ninguno de los dos partidos, ni republicano ni demócrata. Es una prueba de que ellos salieron a votar porque creen que es necesario, su voto es necesario para que el cambio en relación al futuro del estado se ha hecho. Si gana el presidente Trump, en mi opinión, es una prueba de que todavía el poder sigue en las manos del viejo Arizona, como llamo, un poder todavía concentrado en las manos de los anglosajones, de los conservadores, de los republicanos, que no representan el futuro del estado. Entonces, es bien interesante este momento que estamos viviendo, a ver cómo la pandemia va a afectar las elecciones y cómo el resultado de las elecciones va a cambiar la situación aquí en Arizona. Fernanda, muchas gracias. Creo que varias de las cosas que tú nos comentas serían aplicables incluso más allá de Arizona. Por ejemplo, cuando nos hablas de cómo la pandemia en algunas ocasiones ha servido para imponer medidas autoritarias, inmediatamente nos llegan los ecos de Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no? La supresión
para efectos prácticos de su parlamento. Estos datos de que el 33% de la población de Arizona son personas de origen latino nos habla de este peso, y de este peso que habrá que ver cómo se ve en base a lo que tú nos comentas, ahora con campañas que ya no son campañas, porque el COVID nos ha afectado de una forma importante. Y a veces pensamos que la nueva plaza pública, eso que en Estados Unidos le llaman la doctrina del public forum, son las redes sociales. Sí, pero no solo las redes sociales, van mucho más allá. Muchas gracias, Fernanda, por tus comentarios. Quisiera agradecer, nos manda saludos el consejero Gilberto Sánchez del Instituto Electoral de Chihuahua, también el embajador Carlos Peñafiel, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de pasar con Magdaleno, quisiera agradecer públicamente a la maestra Socorro Córdoba Hurtado, que fue quien nos ayudó para construir este panel. Socorro, muchas gracias por tu apoyo. Para pasar con Magdaleno, quisiera leer rápidamente su currículum. Magdaleno se encuentra desempeñando actualmente en la Western New Mexico University el cargo de vicepresidente de Asuntos Externos. En el desempeño de su puesto es líder y mentor de los diversos departamentos bajo su cargo y se encarga de la coordinación de su universidad. Su posición resulta clave en los esfuerzos de la propia universidad para expandirse de manera internacional. Actualmente vive en Silver City y anteriormente vivió en varios estados, tanto de la Unión Americana como de México. Nos comentabas, Magdaleno, que incluso viviste aquí en Querétaro. Así es. Perfecto. Recibió su educación en varias escuelas, un AA en Ciencias Políticas del Santa Rosa Junior College, también estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla, un MA en Ciencias Políticas de la Sonoma State University y finalmente su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Arizona. Además de su trabajo en la actual universidad, el doctor Manzanares también es voluntario de varias juntas directivas y autor de distintos libros sobre conflictos fronterizos. Magdaleno, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, doctor Vado, muchas gracias a nuestros colegas que, pues yo nada más voy a copiarle a todos ustedes y Eric va a ser el que va a amarrar todo, porque yo nomás, como politicólogo, yo pido prestado de donde sea y no tengo ninguna especialidad. Claro que sí, estoy bromeando. Una de las cosas importantes yo creo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las elecciones que se avecinan en Estados Unidos, las elecciones generales que llamamos en noviembre, es que, como bien lo dijo Fernanda y Gema, la pandemia obviamente viene a tirarle un obstáculo a todo el proceso electoral de Estados Unidos, particularmente, como dijo Octavio, con el colegio electoral, la modalidad del colegio electoral de Estados Unidos, pues se presta obviamente a que se vuelva a repetir la hazaña de hace casi 4 años, cuando la mayoría del pueblo votó por 3 millones más por Hillary Clinton, pero el ganador resultó ser Trump. Lo mismo sucedió en el 2000 con Gore y Bush, donde Gore obtuvo también la mayoría del voto popular. Entonces, esas anomalías se han dado nada más 3 veces, ahora 4 veces en toda la historia de Estados Unidos. Entonces, está esa cuestión. Y la otra parte de la que hablaba Fernanda es obviamente el papel que jugará la población que le llamamos latina, si estamos en Nuevo México, como yo le llamamos hispana. Por cierto, yo ya voté la semana pasada. Nuestras elecciones primarias son el 2 de junio aquí en Nuevo México. Así es que ya voté. Aquí en Nuevo México somos otro mundo. Yo siempre le digo a cualquier paisano de cualquier raza en Estados Unidos o en México, Nuevo México es otro país. Somos otra cosa. En Nuevo México, la población latina, la mayor, el 90%, 95% de ascendencia mexicana, desde 1542, por cierto, poblada en 1570, somos de ascendencia latina, o descendencia latina. El 48.8% de la población es latina, más le aumentas un 10% de la población indígena, etcétera. Somos un crisol de culturas y de razas, si se quiere, en Nuevo México. Entonces, respiramos otro ambiente. Nuestra gobernadora es
de ascendencia latina, mexicana, española, de no sé cuántas generaciones desde el siglo XVI. La que la antecedió era republicana, esta es demócrata, originaria del Paso, Texas, a propósito de ascendencia mexicana también. Así es que nuestra experiencia en Nuevo México es un poco diferente al resto de los estados. Aquí los estudiantes, por ejemplo, que se egresan de las preparatorias, que tengan o no tengan documentos legales, pueden entrar a las universidades públicas de Nuevo México sin ningún problema, pero tienen que atestiguar, obviamente, que se graduaron de las escuelas preparatorias de acá. Y eso es otra cuestión. Obviamente, ese modelo no lo hay por las cuestiones históricas de Nuevo México con el resto de los otros países, de los otros estados en la Unión Americana. Y la importancia, entonces, de las elecciones, teníamos mucho los que nos consideramos latinos o mexicoamericanos o de ascendencia mexicana, migrantes en Estados Unidos, tenemos, yo creo, mucha fe en que la población latina en general va a participar en las elecciones. Es una interrogante ahora qué tanto va a ser. Y decía, teníamos, porque el proceso de participación electoral de los latinos en Estados Unidos ha ido en incremento, ha incrementado en las últimas elecciones. Sí, el 40% de los latinos que pudieron votar o que estaban capacitados para votar legalmente en las elecciones de hace 2 años, el 40% participó en las elecciones. Es un número muy grande para la población latina que en general no participaba en las elecciones en esos grandes números. También lo otro es que este año, a partir desde el año pasado, pero ciertamente este año, la población latina en Estados Unidos es la población minoritaria más grande del país, por arriba de los afroamericanos. Y también en las cuestiones electorales, los latinos en general, los que están oficialmente, legalmente capacitados para participar en las elecciones, asciende más o menos a 32 millones, 2 millones por arriba de la población afroamericana. Entonces, claro, los números no se reflejan ni tanto en el Congreso Federal ni en el número total de servidores públicos electos en Estados Unidos. Hay cerca de 6,700 y pico latinos electos a puestos públicos en Estados Unidos. Obviamente eso representa un poquito más del 1% de todos los participantes, todos los servidores públicos electos a puestos. Y como ustedes saben, hay más de 85,000 jurisdicciones gubernamentales en Estados Unidos, desde distritos de agua, los pueblos indígenas, los estados, etc. Entonces, todavía está muy por abajo. Claro, esos 6,700 representan un incremento increíble en los últimos 10 años de la población latina. Lamentablemente, por otro lado, de esos 6,700, una tercera parte nada más son mujeres. Entonces, hay mucho por hacer dentro de ese contexto también que tiene que ver con la electividad de las mujeres latinas en particular a través de Estados Unidos. Y brevemente, yo creo que Eric es el experto aquí en estas cosas. ¿Qué significa o qué podría significar estas elecciones para la política exterior de México y, por lo tanto, para la política exterior de Estados Unidos? Hace 4 años había mucho miedo, por decirlo así simplemente, de que la administración de Trump iba a deshacer todos los lazos económicos de comercio con México por la política que por lo menos ha pronunciado en los últimos años. La verdad es que sí se deshizo del Tratado de Libre Comercio, pero en su lugar quedó algo que se asemeja mucho al otrora TLC. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y si seguimos observando el volumen de comercio entre Estados Unidos y México, sigue siendo muy fuerte. Como sabemos, China es el socio comercial más importante de Estados Unidos, seguido de Canadá y todavía seguido de México.
que hace una década más o menos, bueno, no tanto, un poco menos, desplazó a Japón como el tercer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, la región de Norteamérica, con Canadá y México, que representan el segundo y tercer país con que Estados Unidos comercia en mayores números, pues sigue siendo esa unión económica que de alguna forma no es tan fácil de deshacer. Ahora, cuando hablamos de los estados, cuando hablamos de la representación de los estados en el Congreso de Estados Unidos, pues es sabido también que los intereses económicos, por decirlo así, de los senadores, de los diputados federales en cada estado de la Unión Americana, particularmente aquellos que tienen más nexos comerciales con México, esos estados, pues esos intereses son representados en el Congreso de los Estados Unidos, que hace un poquito más difícil que alguien como Trump vaya a deshacerse de eso porque así lo desea, porque así lo quiere, por las razones que sean. Entonces es muy difícil de deshacerse de eso, porque los intereses locales, los intereses regionales, los intereses estatales económicos son muy fuertes. Por ese lado, entonces yo creo que aunque ganara Trump, le sería aún más, más difícil que se deshiciera de esos lazos comerciales. La otra variable aquí es de que es posible que algunos senadores republicanos pierdan las elecciones en este año, así como mantener el control de la Cámara de Representantes o Diputados aquí en Estados Unidos. Entonces eso se le haría más difícil a Trump de deshacerse de sus nexos. ¿Y cuáles son las implicaciones para las relaciones exteriores de ambos países? Pues nada más mirando al lado económico podemos ver que tendría muchos obstáculos en el camino Trump. Eso nada más de la parte económica, que obviamente de ahí se deriva la parte política, la participación de los latinos en estas situaciones. Y brevemente, en una encuesta que salió apenas 2 días, uno de los temas más importantes para la población latina obviamente es la erradicación de la pandemia y entre otras cosas el respeto a los inmigrantes. Y lo dejo para Eric. Muchas gracias, Magdaleno. Cuando tú nos das estos datos de que hay 32 millones de latinos en Estados Unidos, que son 2 millones más que la población afroamericana, me haces que me recuerde un libro que a lo mejor seguramente conocen, de Robert Kaplan, Viaje al futuro del imperio, y donde Robert Kaplan quiere estudiar lo que va a ser el futuro de Estados Unidos, y empieza su viaje en la Ciudad de México, y va subiendo hacia el norte, para pasar después a este tercer país del que también hablaba Fernanda, y se entiende entonces por qué esta necesidad para hablar del futuro de Estados Unidos hay que hablar del futuro de los de la población latina. Me parece que es un dato interesante, y más cuando nos hablas de que con esta población tan alta, solamente el 1% de las y los funcionarios públicos son latinos, evidencias una disparidad que cuando menos asusta, si no es que preocupa. Quisiera agradecer también a los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro que por ahí están conectados también. Y también nos manda un saludo el notario Arturo Maximiano García Pérez. Muchas gracias por estar aquí en esta plática. Y pasaríamos con Eric. Si me permites, leería rápidamente un resumen de tu currículum. El maestro Eric Lee es director ejecutivo de la North American Research Partnership y es coeditor y autor de The United States-Mexico Border Economy in Transition, The State of the Border Report, a comprehensive analysis of the United States Mexico border regions, releasing the strategic national value of our trade, tourism and ports of entry with Mexico. También es coeditor de Latino Politics y de la Arizona Immigration Law. Y de United States Mexican Border Environment, Progress and Challenge for Sustainability. Y se desempeñó como editor gerente de America Next, a report to President Obama on Building Sustainable Security and Competitiveness. Recibió su maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de California, en San Diego, y su licenciatura en la Universidad de Arizona. Su trabajo y comentarios ha sido presentado por una variedad
de medios de comunicación, entre los cuales se encuentran Associated Press, The New York Times, The Economist, Fronteras, A Changing American Desk, Arizona Republic, San Diego Union Tribune y El Paso Times. Eric, te escuchamos con atención. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los panelistas. Aprecio mucho sus comentarios, sus análisis, y qué placer estar en un panel con Fernanda Santos y Magdaleno, otros analistas de aquí del suroeste de Estados Unidos, y dos arizonenses. Qué bien, muchas gracias. Yo soy analista más que nada sobre la relación comercial entre Estados Unidos y México, pero no deja de ser muy interesante el entorno político. El caso de Arizona, dijo doctor, ahorita que hay muchos estudiantes de la Autónoma que están viendo el programa, podría ser, un tesis de maestría sobre el caso de Arizona podría ser excelente, muy, muy interesante. La tasa de cambio político en este estado es muy, muy rápido ahorita. Estamos hablando, como bien dijo Fernanda, el trabajo de los activistas latinos aquí en el estado, el caída de Joe Arpaio, a quien han entrevistado varias veces, Fernanda. O sea, son historias muy interesantes. Agregaría que en la campaña para el Senado aquí en Arizona, el Senado federal de aquí de Arizona, el demócrata Mark Kelly, un ex astronauta, va arriba de la candidata republicana, que ya está por algo así como 12 puntos. Entonces Arizona está cambiando rápidamente, está muy, muy interesante. Y Nuevo México, como bien dijo Magdaleno, otra historia completamente. Nuevo México es muy exótico para nosotros, pero también un caso muy interesante, un estado pequeño pero con mucha historia. Pues les voy a platicar un poco de lo que yo veo en cuestión de la relación entre Estados Unidos y México. Ha habido muchos cambios, pero yo veo bastante continuidad también. O sea, México de hecho es el primer socio comercial de Estados Unidos en este momento. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China cayó dos lugares. Ya está México, luego Canadá y luego China. Por lo menos fue así en el mes de marzo. Entonces, eso es un hecho histórico. México sigue siendo y va a seguir siendo un socio comercial, cultural, etcétera, de primer nivel. Ya es una relación estratégica de Estados Unidos, y la prueba es el TEMEC. El mero hecho de que tenemos un acuerdo después de 3 años de Donald Trump, tenemos un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y que va a entrar en vigor en julio, nos dice mucho, nos dice casi todo de la importancia que tiene México para este país. Una prueba más de esta importancia que tiene México para Estados Unidos. Si gana Joe Biden, eso no cambia. Biden estuvo 8 años con Barack Obama y siguió muy de cerca todo lo que tenía que ver con la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Curiosamente, su popularidad, volviendo al tema político, su popularidad entre los latinos no está muy alto en este momento. No lo conocen. Le dieron la preferencia a Bernie Sanders en las elecciones primarias. Los latinos, pero eso puede cambiar. Lo cambió eso Barack Obama durante su tiempo en la Casa Blanca. Pero si gana Joe Biden, él conoce la relación bilateral muy bien. No creo que no es ningún radical. Yo creo que va a seguir el TEMEC. Yo creo que no tiene mucho interés en cambiarlo. Nancy Pelosi ya pidió todos los cambios que querían las fuerzas dentro del partido demócrata. Entonces es un acuerdo desde la perspectiva
política de Estados Unidos es el acuerdo perfecto. Ya todos tenían, todos tienen sus preferencias y sus perspectivas incluidas. Entonces ese acuerdo va a seguir siendo la plataforma básica de la relación entre México y Estados Unidos. Yo veo muchos cambios en el sector energético con la caída del precio de petróleo. Yo creo que eso va a afectar mucho a México y también a Estados Unidos. El sector energético de Estados Unidos es el sector energético de América del Norte. O sea, los tres países, sus sistemas energéticos ya están muy conectados, muy cerca. También veo de día a día aquí en nuestro think tank el caso de la frontera Estados Unidos-México. Y en ese caso también yo veo que el mero hecho de que Estados Unidos y México negociaron cerrar la frontera en cuestión de días, de 48 horas, por la pandemia COVID-19, eso nos habla mucho de la colaboración, de la alta nivel de colaboración que tienen los países en este momento. Eso no va a cambiar. Ya son más de 50 puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México, y como bien dijo Magdaleno, esos números siguen aumentando. Y también la otra tendencia importantísima que hay que ver muy de cerca, con mucho cuidado, es el cambio del negocio de los supply chains de China hacia el resto del mundo. Países como Vietnam, Corea del Sur y tal vez México van a agarrar una buena parte de ese negocio. Entonces, ya hemos visto en algunos informes, se ha visto ese cambio de China a México de una manera ligera, pero yo creo que México está en un lugar excelente para agarrar mucho de ese negocio que sale de China como tendencia general, como tendencia macro. ¿Qué más se puede decir de la frontera entre Estados Unidos? Estamos hablando de una de las regiones más pobres de Estados Unidos. Si quitas a los condados de San Diego y de Pima County, donde está Tucson, son los condados que quedan, serían el estado más pobre de Estados Unidos, si fuera un estado. Entonces estamos hablando de comunidades bastante pobres, bastante ligadas a México, hasta 85% hispano, y una región estratégica para Estados Unidos y también de México, y poco conocida en Washington y en la Ciudad de México, desafortunadamente, a mi juicio. Eso no cambiará, en eso tendrán que ir trabajando los gobiernos de Joe Biden, si gana, y del presidente López Obrador. Y yo creo que con eso termino mis comentarios. Otra vez agradezco mucho esta muy amable invitación por parte del instituto, y les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias a ti, Eric, y la verdad es que tu aporte desde la perspectiva económica es muy importante, porque la economía, sin duda alguna, es un elemento fundamental en la toma de decisiones políticas, y en ese sentido conocerla nos permite entender de mejor manera este fenómeno. Cuando hablas tú de las supply chains, de las cadenas de suministro, inmediatamente podemos referirlo a Querétaro. Como ustedes saben, Querétaro tiene una importante industria metalmecánica orientada hacia la parte automotriz, hacia la parte aeroespacial, y formamos parte de cadenas de suministro, no solamente con Estados Unidos, sino con Europa y con el resto del mundo. Y en ese sentido, la reactivación de estas cadenas de suministro en medio de esta pandemia se vuelve algo muy complicado de tomar las decisiones adecuadas por parte de quienes gobiernan, porque al final de cuentas es en buena medida parte de la economía de nuestra entidad. Y haces otro comentario que también quisiera yo resaltar, el caso de Joe Biden. En particular, él ha dicho, y corríjame si no,
que su running mate va a ser necesariamente una mujer, que la candidatura a la vicepresidencia va a ser una mujer, y se habla ahí de varios nombres, ¿no? Y de la necesidad de probablemente alguien con origen latino, y pongan ustedes el nombre que quieran poner, pero también hay que equilibrar con respecto a los distintos estados y las distintas regiones de la Unión Americana. Probablemente la elección del running mate sea uno de los temas más complicados para alguien que va a competir por la elección presidencial de Estados Unidos. Y en ese sentido, este equilibrio entre la parte económica y la parte política se vuelve compleja, sobre todo cuando, como comentas, Eric, tocamos el tema del petróleo, del sector energético, que es un tema que, como sabemos, en México es fundamental en la economía, pero que también tiene una carga simbólica muy importante y que de repente es difícil observar desde otros contextos. Muchas gracias, y yo quisiera pasar un par de preguntas nada más por cuestión de tiempo. Las voy a leer las dos, y quien de ustedes quiera responderla, Gema, Eric, Fernanda, Magdaleno, incluso el propio Gerardo, si quiere por ahí intervenir, desde luego con mucho gusto. La primera dice, como han manifestado, es claro que en Estados Unidos la población latina representa un porcentaje importante. Conforme lo manifestado por el doctor Magdaleno, incrementó en su ejercicio un 40%. ¿Qué factores consideran que hizo que los latinos tomaran conciencia del poder de su voto? Esa es la primera, y la segunda es, me parece muy interesante la observación que realiza la periodista Fernanda Santos sobre el impacto que tiene el COVID-19 en la manera del activismo social y de las burbujas en la que nos encontramos un poco por los propios algoritmos que por nuestras preferencias se generan. Mi pregunta, dice, es si tiene conocimiento de algún plan desde el activismo social por parte de los latinos, tomando en cuenta la imposibilidad de salir a las calles. Quien quiera por ahí responder, una o las dos. En la cuestión de la participación electoral de los latinos, es algo que se viene dando desde los 60, obviamente. Y tienen que saber que los latinos en Estados Unidos no era un grupo demográfico protegido o clasificado de esa forma hasta 1973. No enmarcaba en los derechos civiles de 1964 ni en las leyes de los derechos a votar que se instituyeron en 1965, que obviamente no encajaba en eso. Fue hasta después, casi 10 años después, que los latinos tuvieron esa protección legal o ese avance legal para poder ejercer esos votos sin mucha discriminación, por decirlo así. Entonces, el proceso del activismo es importante con el Instituto Willy Velázquez, que se creó en los 70s y que fue el que empezó de manera coherente a tratar de que los latinos o mexicanos en esta parte del país, en el suroeste, se hicieran ciudadanos y luego que ejercieran ese derecho a votar. Y consecuentemente varias organizaciones han hecho eso a través de los años, pero el activismo que se genera desde mi punto de vista tiene que ver precisamente, se acelera más bien, con estas cuestiones de, últimamente, pues con Trump y sus ataques, lo voy a decir así, sus ataques a la comunidad latina en general, a los mexicanos, mexicoamericanos en particular, etcétera. Entonces eso le da más auge a estos activistas y estas organizaciones a que sigan organizando el voto latino. Se ha hecho obviamente en Arizona con bastante éxito, como dice Eric y Fernanda. También en California, obviamente, el 40%, por cierto, de la población de California es latina. Entonces, tenemos todo eso. Y el hecho de que hay latinas y latinos que son electos a esos puestos públicos genera también ese entusiasmo. Como sabemos, en las elecciones pasadas para alcaldesa de Tucson es una hija de inmigrantes mexicanos, la que ahora demócrata, que es alcaldesa de la ciudad de Tucson, la segunda ciudad más grande, obviamente, de Arizona. Entonces, yo lo veo desde el incentivo negativo, si se quiere, de los pronunciamientos de Trump y sus seguidores. Lo otro, el ejemplo
que han dado a muchos latinos que han sido electos a estos puestos, y obviamente el activismo político que está entreverado con los derechos de inmigración, con los derechos económicos, etc. Hasta ahí le paro. Muchas gracias, Magdaleno. Antes de pasar con, si quisiera Fernanda o Eric, la segunda pregunta, rápidamente dos más y con estas ya acabamos. Una que dice, respecto a lo establecido por el maestro Eric sobre las cadenas de suministros, ¿qué puede hacer México como política económica para aprovecharlo? Y la última, ¿tendrá algún efecto el manejo de la pandemia en Estados Unidos respecto a las preferencias electorales? Fernanda, Eric, Magdaleno, quien quiera. A mí me gustaría hablar un poco sobre esta cuestión de la movilización de los votantes latinos aquí en Arizona, porque como mencionó Eric, en las primarias ellos apoyaron al Bernie Sanders, el candidato más progresista. Bernie Sanders tuvo el apoyo muy grande, muy fuerte de latinos y de jóvenes en todo el país. Y lo que pasa aquí en Arizona es que el electorado latino en Arizona es mayormente hecho de jóvenes. Muchos de ellos son personas que nacieron aquí de padres inmigrantes. Muchos de ellos tienen sus padres que son indocumentados, no tienen papeles, entraron al país ilegalmente, pero tuvieron sus hijos aquí. Ahora tienen 18, 19, 20 años y crecieron en un sistema represivo por cuenta de las políticas migratorias del Estado. Y como consecuencia son muy políticamente muy involucrados en lo que pasa en el Estado. Entonces, un grande problema que tiene la campaña del candidato Joe Biden aquí en Arizona es exactamente movilizar estos votantes jóvenes y latinos para que voten por él. Yo creo que por hoy la ventaja que tiene él por sobre el presidente Trump, de acuerdo con las encuestas más recientes, viene más de los electores anglosajones que son del medio, del centro, y mucho menos de los latinos y jóvenes que creen ser él la solución para los problemas políticos de este país. Y entonces la actividad ¿cómo se dice? Outreach, de buscar atraer a estos electores para su equipo, para su lado, es hecha mayormente por medios sociales, y claro que uno pierde mucho con eso. Y para Biden es un sistema, es un proceso que ha empezado ahora recientemente. Y para Trump es algo que él ya viene construyendo hace 4 años o más, porque yo me acuerdo de haber hecho un reportaje de una campaña del presidente Trump antes de la elección aquí en una ciudad al lado de Phoenix llamada Mesa, y para ir a este evento yo tuve que registrar y puso mi número de teléfono celular. Era una información que necesitaba poner. Pues hasta hoy yo recibo los texts de la campaña de Trump. Y entonces eso es, a medida que pasa el tiempo, solamente tener esta interacción con los votantes hace mucha diferencia. Y es algo que Biden no tiene. Yo nunca he recibido ninguna comunicación del Partido Demócrata, ni por medio de text, ni por medio de las medias sociales que tengo. Entonces eso me muestra que él está como, el tren ya salió y él está como corriendo, intentando alcanzarlo, pero no sé. Bueno, es eso que quería añadir, porque yo vi que una persona preguntó sobre cómo está siendo hecho. Es una pena ver cómo esta pandemia realmente va a afectar la participación latina. Yo creo que va a afectar profundamente la participación de los nuevos votantes latinos en las elecciones presidenciales. Pero las elecciones locales, yo creo que sigue el trabajo
y ellos han elegido muchos de sus organizadores para puestos del gobierno local aquí en Arizona, como mencionó Magdaleno, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, una de las representantes de Tucson, también latina, una mujer. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, pero creo que el impacto en la participación latina y de jóvenes latinos en la elección presidencial puede ser significante por cuenta de la falta de la interacción personal. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Eric, ¿quisieras comentar algo respecto de las preguntas? Sí, con respecto a la pregunta sobre las cadenas de suministro, yo creo que qué es lo que puede hacer México, ¿no? Hace algunas semanas la prensa le preguntó al presidente López Obrador qué va a hacer para reactivar la economía de México, ¿no? Y dijo que, pues, una de las cosas que dijo es que ya tengo el TEMEC, ¿no? Ya tengo ese tratado, lo voy a usar para la reactivación de la economía mexicana. Y yo, o sea, excelente, pero esto viene después de varias cosas que ha hecho el gobierno federal en México para preocupar al sector privado extranjero, ¿no? Como el caso de Constellation Brewery en Mexicali, el caso de las compañías de energía renovable europeas, como que tiene un doble mensaje el gobierno federal mexicano en este momento y se preocupa y se confunde el sector, los extranjeros, las compañías extranjeros. Yo creo que los gobernadores sí saben muy bien qué es lo que necesitan sus estados y sus comunidades. Entonces, yo creo que México, el gobierno federal ya tiene que armar un mensaje fuerte para atraer la inversión extranjera. Entiendo que las compañías extranjeras vienen con cierta preocupación por cuestiones de nacionalistas, pero el mensaje, por lo menos el mensaje, tiene que ser constante y positivo hacia afuera. Me gustaría hacer un comentario, Octavio, nada más. Claro, Magdaleno, por favor. Allí, para tratar de atar otra vertiente en la cuestión económica y la cuestión de inmigrantes. En los tres renglones más altos de donde capta divisas México, el más alto es de las remesas de inmigrantes mexicanos a México, al ritmo del año pasado, 36,000 millones de dólares. Para hacer la comparación, y vean ustedes, el turismo internacional a México capta 25,000 millones. Las remesas de los inmigrantes mexicanos, 36,000 millones por año. Las exportaciones de petróleo de México captan 22,400 millones. Entonces, la importancia y esos nexos de lo que hablaba Fernanda y Eric entre México y Estados Unidos, pues va más allá de los sectores formales. Estamos hablando de ese monto de las remesas. Y 36,000 millones, pues alcanza para varias Coca-Colas. Esto es lo que quería. No sé, a lo mejor Eric o Fernanda tiene datos más recientes, pero ciertamente son del año pasado. Los números nos ayudan a dimensionar el tamaño del reto. ¿Algún comentario final, Gema, Eric, Magdaleno, Fernanda, el propio Gerardo? ¿Algún comentario? Por mi parte, gracias. Muchas gracias. Pues quiero agradecerles, Gema, muchas gracias, Fernanda, desde luego, Magdaleno, Eric, Gerardo, muchas gracias siempre por tu apoyo y por presentar este evento. Quiero agradecerle también a las personas que nos siguieron. Este video quedará colgado en la página de YouTube del Instituto. Como comento, más adelante lo vamos a subir con la traducción al lenguaje mexicano de señas. Y agradecerles a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, a nuestras y nuestros panelistas y sobre todo a quienes nos siguieron. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Saludos.